Hola chicas, espero que se encuentren súper bien. En el día de hoy les voy a compartir unas ideas de peinado súper bonitos y lo mejor de todos explicados paso a paso. Así que sin más que hablar, vamos a comenzar. Y para comenzar, la primera opción que tenemos es una trencita a un lado. Esta trencita es muy diferente del estilo que le vamos a dar, pero la vamos a comenzar con el estilo de la trenza holandesa, en cada vuelta agregando cabello a ambos lados, de arriba y de abajo. Ahora vamos a continuar haciendo la trencita de 3 cabos y en total de estas trencitas vamos a hacer 2 y por último vamos a recoger todo el cabello agregando estas 2 trencitas y terminando con la trencita de 3 cabos muy fácil que todas sabemos hacer. Esta es una excelente opción si a ti te gustan las trencitas a un lado, pero no la puedes hacer con el método original. Esta está muy fácil. Ahora está la opción de la trenza en reversa, trenza doble. Vamos a dividir en 2 partes y en este lado vamos a comenzar haciendo la trenza holandesa, agregando cabellos a ambos lados. Ahora vamos a hacer la trenza corona o trenza de lado y simplemente vamos agregando mechones de la parte derecha, mientras que en la parte izquierda solamente cruzamos. Y ahora vamos a hacer una trenza súper fácil, sacando una sección de cabello en la parte del frente, y aquí vamos a hacer la trenza holandesa agregando cabellos de ambos lados. Esta trenza al final la vamos a dividir en 2 partes. Aquí la puedes utilizar con cabello suelto o con cabello amarrado. Y ahora vamos a hacer un peinadito para cabello súper largo. Vamos a sacar 2 mechones en la parte del frente y el cabello de atrás lo vamos a dividir en 2 partes. En cada parte vamos a hacer una trencita. Aquí vamos a hacer la trencita de 3 cabos, una de las trenzas más fáciles. Lo vamos a hacer a ambos lados. Una vez hemos hecho este paso, lo que vamos a hacer es enrollar estas trencitas en forma de moñito. Como les dije, por el proceso, estas son para cabello súper largo. También si lo tienes mediano, estas trenzas te van a dar para enrollar todo este cabello. Ahora con los mechoncitos de la parte del frente, estos mechones lo que vamos a hacer es otra trencita. Una vez terminada esta trencita, simplemente la vamos a enrollar alrededor de estos moñitos y miren qué bonito. Ahora vamos a estilizar muy bien los flequillos de la parte del frente y listo. Para este peinado vamos a sacar una sección de cabello y aquí vamos a dividirlo en forma de zigzag. Vamos a estilizar muy bien para que este peinadito quede súper definido, y así lo vamos a hacer en todas estas partes. En cada cruce vamos a colocar una colita, y para decorar este peinadito vamos a hacer en estas colitas una trencita. Aquí vamos a hacer la trencita de 3 cabos. Ahora vamos a hacer la trenza holandesa a un lado, utilizando nada más un 50% de nuestro cabello, agregando cabellos de arriba y de abajo. Al llegar a la altura de la orejita, vamos a terminar esta trencita en 3 cabos. Ahora recogemos todo este cabello y vamos a formar una colita súper alta o una colita muy baja. Aquí ya es cuestión de cada quien. Este es un peinado con trencitas y cabello suelto, así que vamos a hacer las trencitas a este lado. Vamos a comenzar con la primer trencita y el método para esta es siempre la trenza holandesa, agregando cabellos de ambos lados. De estas trenzas vamos a hacer 3. Como puedes ver, es un peinado súper fácil. Obviamente te tomará un poco más de tiempo porque el promedio entre trenza y trenza son de 5 minutos. Así que si tú manejas ya este método, este peinadito te encantará. Y ahora vamos a hacer un peinado
peinadito súper similar. Vamos a dividir nuestro cabello sacando una sección en toda esta parte del centro de la frente a la coronilla. Y aquí, chicas, lo que vamos a hacer es la misma trenza prácticamente. Esta es la trencita holandesa, desagregando cabellos de ambos lados. Entre más delgadita esta trencita va, esta trencita es un poco más complicada ya que los mechoncitos son súper chiquititos. Y por último la vamos a acompañar con dos trencitas de 3 cabos, una trencita a cada lado.